Vale, pues nada, pasamos ya al turno de ruegos y preguntas. Ya hemos ido recopilando unas las que nos habéis mandado a lo largo de la mañana. Yo creo que aunque son unas cuantas, se centran en temas muy concretos. Y otra idea también para, digamos, para tranquilidad de todos, las preguntas que no podamos ver en el tiempo que tenemos disponibles ahora en la mesa redonda, no os preocupéis que lo que las hacemos es recogerlas y ya pues no sé, yo calculo que igual en una semana o 2 semanas tenemos todo ordenado y os mandamos también la información con los comentarios de los ponentes a las preguntas. Ha habido una que, con vuestro permiso, la voy a responder yo antes de dar paso, que es que dicen cómo se consigue la guía de ATECIR. La guía de las recomendaciones de ATECIR la tenéis disponible en la página web de ATECIR, ¿eh? Entonces yo creo que cualquiera podéis acceder a ella y descargarla. Bueno, sin más, antes de entrar, yo creo que felicitaros a los ponentes. Me ha parecido que habéis dado una visión muy buena de todos los problemas, de posibles soluciones, y a mí me ha parecido que ha sido muy, muy interesante. Otro tema, yo creo que varias de las preguntas ya se han ido comentando a lo largo de vuestras presentaciones, pero diría que hay tres que me parece que son las que engloban a la mayoría. Un tema que preocupa muchísimo es la parada de los recuperadores. O sea, durante años hemos estado promocionando incluso la directiva, el reglamento de diseño ecológico sobre recuperadores nos ha puesto unos valores muy fuertes para mejorar la eficiencia, y ahora por el tema claramente, de sanidad lo primero, pues preocupa mucho la parada. Si hay preguntas, por ejemplo, claro, dicen no todo se recircula, o sea, no todas las pérdidas todo el aire iría otra vez al interior, ese aire se diluye con una parte importante de aire exterior, entonces preguntan si tiene que ser, digamos así, de severo la parada o se pueden analizar posibles alternativas. Yo creo que las habéis comentado a lo largo de la jornada. No sé cómo hacemos, si decís quién tiene la idea más clara o vamos. Este tema yo creo que lo habéis Si quieres la comentado. contesto yo a esta Sí, pregunta. Vamos a ver, al final es lo que comentaba, es un tema de que, aunque científicamente no es un aspecto que lo podamos tener 100% seguro, es un tema, lo que hablaba del principio a Lara, ¿no? de intentar ir a la solución, digamos, más segura posible. En nuestro documento de recomendaciones, nosotros recomendamos que se paren los rotativos. ¿De acuerdo? Porque también entendemos que el rotativo, además que puede haber cierta mezcla con el caudal de recirculación, al final es la misma superficie en la que estás poniendo con el aire extraído que la que estás poniendo con el aire impulsado al edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podría haber, digamos, porque digamos en esa superficie podría haber depósitos pues se podría acumular ahí el virus y ya digo, no es que podamos decir que científicamente está demostrado que un recuperador rotativo vaya a provocar este problema, pero por un digamos, principio de seguridad, pues lo que está recomendado son parar los rotativos, y lo que también se habla es que los no rotativos, lo que serían los de placas, pues por lo menos garantizar, intentar ver las fugas y tal. Eso es un poco lo que decimos nosotros. Por ejemplo, en el documento del Ministerio, que tiene algún pequeño cambio del Ministerio, digamos, que hemos hablado, de transición ecológica, que tiene algún pequeño cambio respecto a nuestras recomendaciones. Por ejemplo, ellos no han sido tan tajantes con la recomendación de parar los rotativos, ¿de acuerdo? Es decir, también hacer una revisión respecto a los recuperadores. En cualquier caso, lo que hablamos, nosotros ya las recomendaciones tienen una versión 2, es un tema de que seguramente haremos una versión 3 en función de cómo vayan las cosas, y ya digo, atiende más a un criterio digamos, conservador, un criterio, digamos, de ese tipo, más que un criterio científico de que sepamos que el recuperador rotativo realmente tiene más riesgo digamos, de contagiar, de contagio por ese contacto directo. Al final es que la rueda que está en contacto con el exterior también está en contacto con el interior, ¿no? No sé si algún compañero más quiere decir alguna cosa. En esta línea, no sé si Simón, por mantenimiento. Sí, bueno, yo que coincido con la opinión de ATECIR, ¿no? Porque es el principio de as much as possible, ¿no? Es decir, hasta donde sea posible, ¿no? Es decir, al final es cierto que habrá equipos que prácticamente puedan garantizarlo, pero no se trata ahora de una garantía comercial, se trata de qué va a ocurrir durante el mantenimiento, durante el uso.
estamos pidiéndole a la gente que se salte el contacto de ventana que hemos tenido tanto tiempo en tantos hoteles. Es decir, no tenga usted el aire acondicionado encendido y abra la puerta o abra la ventana, ¿no? Está prohibido acondicionar espacios abiertos, ¿no? Decía, y ahora nos lo estamos saltando. Es decir, coja usted todo el aire exterior que pueda, abra las ventanas también. No estamos diciendo que los recuperadores no valgan o no sean un elemento fundamental de las instalaciones. Estamos diciendo que en episodios de pandemia, el principio de tanto como puedas, a nosotros nos dice la razón que no pasa nada si durante unos meses paras esa rueda. Es la intención. Esa es un poco la idea. No sé si hay también algún otro comentario. La pregunta era si, por ejemplo, cuando un recuperador atienda solo a un local, si la recomendación sería también la misma o esto es solo cuando el mismo equipo trata a locales distintos. Pues en general. Yo diría lo mismo, yo también diría que exactamente lo mismo. Es decir, al final, digamos, tienes esa mezcla, ese posible peligro de contaminación cruzada y, por ejemplo, en un rotativo, que es el que se ha dicho que se recomienda para el rotativo, pues siempre más será más seguro si esa rueda está parada que si la rueda está en marcha. Al final hay un contacto. Entonces, ya digo, es un tema también de ir por el lado de la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, es cierto que si el espacio no es un espacio de pública concurrencia, los ocupantes son siempre los mismos. Es decir, al final todo se puede estudiar, ¿no? Pero la recomendación genérica es esa, ¿no? Es decir, si no es lo mismo el recuperador de una ala magna donde hay muchas personas dentro que el recuperador que atiende a lo mejor a una zona donde los ocupantes son siempre los mismos, ¿no? Y no hay contaminación con otras zonas o posible, digamos, aire primario hacia otras zonas climatizadas. Que podría estudiar. Yo creo que es un nivel de riesgo más bajo. Acabas de definir, Ricardo, un nivel inferior de riesgo donde se podría estudiar, aunque cuidado. En esta línea, ¿pensáis que sí se puede avanzar bastante con nuevos diseños de las UTAs, cambiando la posición de los ventiladores, de manera que las sobrepresiones sean diferentes? Yo creo que es otra de las propuestas de los patrocinadores. Evidentemente, Ricardo, ¿no? Lo ha dicho también Manuelo. La posición de las turbinas y del recuperador, o sea, de las turbinas respecto al recuperador, es fundamental para asegurar que en caso de fugas, las fugas se producen por el lado seguro y que no hay posibilidad de que una fuga, un defecto de mantenimiento, una avería. Es que todas estas cosas, por mucho que de fábrica el recuperador salga bien, la experiencia demuestra que acaban produciéndose, ¿no? Entonces, es importante que cuando se produzcan, eso se produzcan del lado de la seguridad. Vale. Bueno, yo creo que entonces la conclusión parece clara. De momento, por prudencia, estamos en la fase que es mejor seguir con esta recomendación y ver un poco cómo evolucionan los productos o los datos que se tengan en mantenimiento. Ten en cuenta, Ricardo, que estamos hablando del parque de máquinas existente, no del nuevo, ¿eh? Entonces, un recuperador que tiene 6 años, o 7, o 10, o 4, cómo está mantenido, qué holguras tiene. Yo creo que el lado de la seguridad es decir, bueno, no pasa nada, esperamos unos meses y lo volvemos a encender. Yo también creo, fijaros, no sé si estamos también magnificando el exceso de consumo energético. O sea, hay climas, hay zonas, pero yo, por ejemplo, en Bilbao, que deje la ventilación toda la noche en marcha, no creo que nos perjudique, aunque no pase por el recuperador. Entonces, igual estamos pensando que tenemos 24 horas al día a 35 grados y que esto va a ser un desastre. Digo, sí puede ser un consumo durante unas cuantas horas, pero a lo largo del día yo creo que quizá los números no son tan como de momento nos estamos... En efecto. Yo lo que pasa es que no ha dado tiempo a explicarlo, pero en la guía sí que saldrá un ejemplo de qué es lo que pasa cuando coges todo el exterior y te das cuenta de que, bueno, que sí, que evidentemente que el equipo podrá o no podrá. Es decir, el equipo lo que simula es que se mantiene constante la batería de agua y el caudal de aire y a partir de ahí se empieza a jugar con las diferentes posiciones de compuerta y los filtros y el nivel de filtración. Y ves lo que ocurre con el consumo del motor del ventilador y con la temperatura final en el espacio. Y con un programa maravilloso que hay ahora de frecuencias horarias, pues eres capaz de simular muy bien qué va a pasar dentro. Sí. Yo creo que este era el punto de las preguntas, porque aunque yo creo que más suma, había 3 o 4 en esta misma
vertiente y es el que yo veo que es el que más preocupa. Hay otro que sí lo dan vuelta a bastantes asistentes, ¿no?, las preguntas, y es que ahora el tema de las unidades interiores, ya cuando no hay, digamos, tanto aire exterior, el tema de la recirculación interna, pero yo creo que habéis apuntado varias equipos en cada local. No sé si podéis ampliar un poquito esta otra inquietud. José Manuel, has hablado de este tema. Sí, pero es que yo he perdido un momento la... Ricardo, efectivamente ese es el tema preocupante, ¿vale? Porque el que tiene un recuperador y lo tiene que parar, afortunadamente tiene una toma de aire exterior, tiene una buena toma de aire exterior, pero el que no tiene una buena toma de aire exterior o una buena ventilación mecánica y fundamentalmente está recirculando el aire, este sí es el problema. Aquí es donde hay que preocuparse, aquí es donde hay que ver cómo se soluciona eso, ¿no? Una de las preguntas hay que les preocupa que el mismo movimiento interior pueda tener consecuencias, ¿no?, de transmitirlo. Yo creo que no sé si vamos, que las soluciones serían filtración en cada local o mejorar la filtración de las unidades terminales. Sí. Ahí en cuanto a estrategias de filtración, ya hemos hablado, ¿no?, de incrementar la filtración de las unidades terminales o incluso de aplicar tratamiento de purificación de aire a esas unidades terminales. Se oye por ahí un ruido. Hay casos que se ha demostrado, en el caso del restaurante, donde esas unidades exteriores, claro, el problema es que no tienen suficiente aporte de aire exterior. Sí, pero ahí los equipos de filtración autónomos, efectivamente, y he visto que entre los distintas marcas comerciales que patrocinan, he visto que hay soluciones muy válidas, ¿no?, de equipos de filtración in situ autónomos que vienen a complementar esa carencia de ventilación con una filtración eficaz y eficiente, ¿no? En temas sanitarios, que no es objeto de esta guía, sabéis que se utilizan también a nivel muy local para pacientes infecciosos y tal, se sitúan muy cerca de la zona de posible infección y contribuyen a la higiene del aire, así como a mantener el flujo de aire en depresión y en el sentido correcto que se busca, ¿vale? Porque con estos equipos autónomos también se puede dirigir el flujo de aire, si la aplicación es posible. Sí, no sé por qué, pero que no tengo... Sí, parece que el ruido... Ah, vale. Sí, puede ser. Un segundo. Una pregunta, no sé, Paulino, que ha habido también el tema de la temperatura, la humedad relativa, a ver la influencia que puede tener y las condiciones interiores. Entonces, bueno, creo que lo has contado, pero si nos puedes ampliar un poco. Sí, bueno, lo que comentaba, yo creo que la humedad relativa, a mi juicio y por lo que he podido leer, creo que no le hemos dado a lo mejor la importancia que tiene. Yo decía que efectivamente con cumplir el RITE sería suficiente, pero Manuel, con buen criterio, ha dicho que son muy pocas las instalaciones que realmente tienen buenos sistemas de humidificación. No me preocupa tanto la deshumidificación porque a priori... Este virus, sabéis que hay virus que les gusta más ambiente seco y otros que les gusta más el ambiente húmedo. Este en concreto parece ser que es más estable en ambiente seco por debajo de 20% de humedad, pero sí que es cierto que yo creo que la humedad es un factor muy importante. Yo pienso, por ejemplo, sin haber hecho estudio ni nada, ¿no?, pero simplemente por sentido común pensamos en sitios como una residencia de ancianos donde lo normal es que haya unos radiadores que incrementan temperatura, baja la humedad relativa y desgraciadamente en muchos casos no hay una buena ventilación, pues ahí sí que se produce un cóctel de tormenta perfecta, ¿no?, de humedad relativa baja, de personas muy juntas, que todavía se les puede complicar más su vulnerabilidad por la edad, etcétera, con lo cual, bueno, son situaciones delicadas, ¿no? Pero sí que yo creo que es muy importante que la humedad se mantenga dentro de los rangos de RITE, sin más, porque probablemente ya nos va a dar un nivel de seguridad razonable. Había también otra pregunta concreta, creo que Simón lo has comentado antes, pero no sé si es el uso de las EPIs para el mantenimiento de... Sí. Bueno, las EPIs, mejorar las EPIs de los equipos de personal de mantenimiento
es una parte de responsabilidad. Ya no es una cuestión, o sea, el empresario o tal tiene que ser responsable porque esos filtros o esas UTAs podrían, de hecho, ya se ha observado en varios de ellos trazas del coronavirus, podrían contener todavía restos de virus con capacidad de reproducirse y fíjate, o sea, estás enviando a una persona a que haga ese trabajo. Por lo tanto, muy importante hacerlo siempre con los equipos parados y protección tanto medios respiradores, gafas, guantes, es decir, considerar que estás tocando un filtro infectado. A continuación viene qué haces con ese filtro y cómo, digamos, lo llevas a un reciclaje seguro y ecológico, ¿no? Porque se trata de un residuo pues, infeccioso, ¿no? Sí, ahí yo creo que además a partir de ahora, aunque estamos hablando de edificios existentes, en la nueva edificación hay que tener en cuenta que los sistemas de climatización tienen que tener espacios mantenibles, que ahora mismo pues ya conocemos, ¿no? La mayoría de los edificios existentes como están. Yo que hago tema hospitalario, muchas veces te encuentras sistemas de filtración absoluta en sitios donde son inmantenibles. No puedes traerlo de forma segura. Entonces, una contradicción, ¿no? En esta línea también, el tema de desinfección, hay otra pregunta que les preocupa, o sea, dice que no es recomendable la desinfección por ozono, y sin embargo, pues, están ofreciendo equipos en el mercado, no sé si en ese punto igual conviene. No, bueno, yo no, que he sido el que ha comentado ese punto, no digo que aconseje o desaconseje la desinfección por ozono, digo que no es un equipo de higiene y limpieza del aire que se deba tener en cuenta desde el punto de vista de las instalaciones térmicas, ¿vale? Es un equipo que en todo caso formaría parte de instalaciones o de, mejor quiero decir, de servicios biocidas o de servicios de desinfección a nivel biológico, ¿no? No un carnet RITE o frigorista o, en fin, los carnets a los que estamos acostumbrados los instaladores no contemplan ese tipo de actuación. Es una tecnología que tiene un poder desinfectante muy alto, pero que es altamente dañino. Está documentado como muy perjudicial para la salud humana. Incluso puedes tener reacciones alérgicas sin conocerlo. Yo he tenido casos de personas que han tenido reacciones alérgicas porque nadie sabía, ni siquiera ella sabía que era alérgica al ozono. Por lo tanto, hemos decidido no tenerlo en cuenta entre los posibles equipos a recomendar o a nominar como purificadores del aire en presencia de las personas. Los filtros que estamos comentando y las tecnologías que comentamos son para que se produzcan en el aire recirculado mientras las personas están ocupando las salas. ¿Vale? Por lo tanto, no quiero matizar ese punto, no tengo nada en contra del ozono. Es un desinfectante muy fuerte, tan fuerte que no se debe usar nada más que por especialistas de ese tipo de tecnología. Sí, sobre el tema del ozono, o sea, hay que diferenciar un tratamiento de ozono de las superficies en contacto con las personas, de la sala, y tratamiento de ozono de los sistemas de climatización. En principio, nosotros en FEDECAI, me refiero, hemos analizado este tema y lo que hemos visto, revisando bibliografía científica, es que las tasas de concentración, los niveles de concentración que está probado que son efectivos frente a diferentes tipos de coronavirus muy parecidos al SARS, son niveles muy altos, del orden de 20 ppm mínimo. Hay incluso algunos estudios que nos hablan de 80 ppm. Lo normal que se está aplicando ahora mismo es en el entorno de 2-3 ppm, que es lo que los equipos que se están utilizando más normalmente son capaces de ofrecer. El problema es que si nos vamos a meter esas concentraciones tan altas, tardamos muchísimo tiempo en que ese ambiente tenga unas concentraciones respirables. Por eso hay que utilizar otros tipos de equipos con catalizadores que destruyen el ozono, etc. O sea, el ozono es un buen elemento, pero yo creo que se ha banalizado su uso. Se ha simplificado en exceso, se están metiendo equipos domésticos cuya utilidad es muy limitada y, desde luego, no se pueden usar, eso remarco lo que ha dicho Simón, no se pueden usar bajo ningún concepto en presencia de usuarios, ni se deberían aplicar por gente que no tenga un conocimiento profesional de los equipos, ¿no? Que se están vendiendo para que los usen en una peluquería por parte de las personas que trabajan allí. Eso, desde mi punto de vista, es una irresponsabilidad.
Vale, en esa misma línea hay una pregunta en concreto, a ver si hay sistemas que permitan una medición fiable de los biofluentes o de la contaminación biológica, vamos. ¿Y qué dosis de ultravioleta serían las que habría que pensar para el SARS-CoV-2? No sé si son demasiado concretas o... No, bueno, para medir los bioefluentes nosotros recomendamos, porque medidores hay casi de todo, Ricardo. Ahí se puede ir a la luna, ¿no? O sea que... pero como medida, nosotros recomendamos en la guía controlar los niveles de CO2 ambiente, ¿vale? Porque es un indicador de cómo de cargados de los biofluentes humanos, de si la ventilación es buena o es mala, en definitiva. Porque si la ventilación es buena, tú vas a tener niveles de CO2 bajos, ¿no? Y eso es, digamos, un semáforo que tienes que estar mirando cada vez que puedas para comprobar si tu sistema de ventilación está al día, si tu aforo es el correcto, si, en fin, es el semáforo que te dice si puedes estar o no puedes estar. Creo que es un indicador válido. En cuanto a las dosis de radiación ultravioleta para corrientes de aire, para sistemas induct, pues es que varían como de 100 a 1000. ¿Vale? Entonces, microjulios por microvatios por centímetro cuadrado, en este caso, ¿vale? Hace falta un estudio, no se puede... Son tecnologías que no sé si ha dado tiempo a especificarlo, a dejarlo bastante claro, que se deben de utilizar bien, porque si no, uno puede estar no consiguiendo el fenómeno que quiere. Lo acaba de comentar Paulino, es decir, tú puedes estar ahora poniendo ozono que encima tiene cierto riesgo y no conseguir hacer nada con el coronavirus y hacerlo contra ti. Pues con estas tecnologías hay que estudiarlo bien, hay que ver... Lo fundamental sería que el fabricante nos diera el equipo homologado o certificado, como se comentaba antes, por una entidad independiente como Eurovent o similar, y con todas las pruebas y garantías y los resultados de subproductos. Comprar lámparas germicidas y de una manera autodidacta pensar que lo puedes instalar y que tal, pues yo creo que, no digo que no se pueda hacer, pero requiere que seas un profesional muy dedicado a ese sector. Una pregunta, yo creo que está ahora que está el RITE en revisión, dice a ver si sois partidarios de aumentar la exigencia de ventilación del RITE. Yo puedo contestar, vamos a ver, la exigencia que tenemos actualmente en el RITE es de las más altas de Europa, ¿eh? Quiero decir que realmente tenemos una exigencia de ventilación y de renovación de las más altas de Europa y que si la cumpliéramos realmente está muy bien. Así que claro, tampoco tenemos un RITE que esté pensado en edificios hospitalarios, no está pensado para que tengas gente con coronavirus dentro del edificio y que la instalación te prevenga el contagio. Es decir, tenemos instalaciones hechas que no están pensadas para eso. Entonces tenemos que hacer unos cambios porque realmente nunca hemos diseñado las instalaciones en edificios no del sector sanitario, que no son del sector sanitario, pensando en eso, ¿no? En esa posibilidad de contagio. Pero que realmente podemos decir que tenemos caudales de ventilación por encima de todos los países de Europa. Yo creo que no hay ningún país de Europa que tenga más exigencia de caudal de ventilación que España. Creo que nos empata alguno, porque nosotros cumplimos estrictamente la 13.779 y realmente tenemos unos valores muy altos. El problema, que es lo que comentó antes Simón, es que tenemos lo que tenemos los edificios que tenemos. Entonces, seguramente hay pocas probabilidades de problemas en edificios que estén hechos con el RITE actual y que tengan las ventilaciones del RITE actual. Eso seguramente van a ser edificios muy seguros. El problema es que hay muchos edificios y hay muchos locales y muchos espacios sin ventilación o con ventilaciones muy deficientes. Esos son los que más problemas nos van a poder dar y en esos son los que nos tenemos que centrar, porque realmente es así. Es decir, hay lo que hay, ¿eh? Y los problemas son seguramente en edificios... ¿Sí, perdona? ¿Se ha cortado? Quiero decir que tenemos lo... Vale, quiero decir que tenemos lo que tenemos. Entonces, seguramente un local hecho con el RITE actual y con los caudales del RITE que exige el RITE actual va a ser muy difícil que tenga problemas. Pero Pedro, ¿qué pasa con los locales que no tienen ventilación? Yo creo que lo que hay es que deberían de aumentar la exigencia de cumplimiento, ¿vale? Porque
una cosa es lo que tú estás diciendo y otra cosa es lo que de verdad se hace, ¿no? Es decir, se intenta ningunear los caudales, te vas a la norma UNE 13779 porque te da una horquilla y te bajas de 12,5 a 10, ¿no? La UNE te da de 10 a 15 para ir a 2 y el valor central es 12,5, pero tú te pones en eso. No sé, yo creo que lo importante sería que la gente se tomara conciencia de lo importante que es la ventilación. Ahora es la evidencia de lo importante que es la ventilación en los edificios y que de verdad cumpliera la normativa. Como dices tú, ya es bastante exigente. Si la subes para que la gente todavía trate de esquivarla más, porque todo el mundo va por la línea de intentar no hacer la instalación más cara o que no consuma más, o todo el mundo va intentando minorar eso. Tú estás en una aula. Cuando diseñamos para un aula, ¿qué hacemos? Al final te sale más aire exterior que el caudal de la máquina, con las condiciones de ahora. Es un problema. Es decir, las condiciones de ahora, si las quieres cumplir, ya son duras. Si me permitís mi opinión, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís. Es más un problema de cumplimiento que de si lo que hay ahora es suficiente o no. Pero yo meto otro matiz. A mí lo que me preocupa más es en qué tipo de edificios hay que ser exigente o hay que aplicar la ventilación. Porque en mi experiencia, nosotros hacemos muchos estudios de calidad del aire al año y en los edificios que cumplen RITE, 12,5 litros segundo persona en un edificio de oficinas, las calidades de aire que salen son buenas siempre, prácticamente siempre, salvo que haya algún defecto o problema, pero en la inmensa mayoría de los casos funcionan bien. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vamos que a veces nos ocurre una pequeña oficina de 500 metros, de 400 metros, a lo mejor que está en una planta industrial, pero no deja de ser una oficina, que allí hay trabajadores trabajando. Ahí lo normal es que tengamos unos split y que la ventilación, la calidad, o sea, la introducción de aire exterior que brille por su ausencia. Pero bueno, es que este país tiene un tejido de pequeñas empresas enorme y al final hay una diferencia muy grande entre la calidad del aire que se puede respirar en las grandes torres de Madrid y la calidad del aire que se puede respirar en una oficina pequeña, modesta, de cualquier sitio, ¿no? Eso, para mí, es un problema también. Yo sé que tiene probablemente difícil arreglo, difícil encaje en RITE, porque trabajamos aquí o jugamos con potencias instaladas, etcétera, pero al final todas las personas deberían tener el mismo derecho a respirar un aire fresco y saludable, ¿no? Entonces, yo, si me permitís, metería ese matiz, entendiendo que es complejo, ¿no? Pero yo creo que es importante. Sí, Paulino, en ese sentido, en el Congreso de Calidad de Aire que tuvimos, el último Congreso de Calidad de Aire, se habló incluso de la responsabilidad que teníamos, ¿no?, en temas de prevención, de que si se sabe que hay unos niveles de ventilación mínimos exigibles por higiene, ¿no?, y por salubridad, por salud, que hay cierta responsabilidad en hacerlos. Pero claro, es que tenemos un RITER que no tiene ningún carácter retroactivo, es decir, aplica a todo lo nuevo que haces. Entonces, todo lo que tenemos mal hecho, todo lo que tenemos, ese bar que tiene un split que no tiene ventilación, esa oficina que tú dices, pero que son un alto número de casos que tenemos así, y son seguramente los que van a poder dar más problemas, no tenemos una reglamentación que los lleve a una situación mejor. Eso seguirá así, es decir, con la reglamentación actual, seguirá así, sin EDIE, a no ser que se haga una reforma del sistema. Entonces, yo por lo menos veo que si hay un cambio es que precisamente es que quizá haya que atacar, no por poner más toda la ventilación, sino que quizá haya que exigir que todos los locales con cierta ocupación pues se exija un mínimo de calidad de aire, un mínimo de renovación. Y eso estoy hablando no porque hagas una reforma, sino porque un trabajador, una persona que esté en un bar o un trabajador que esté en una oficina, digamos, debería tener el derecho, entre comillas, a cierta calidad de aire. Y eso supone una reforma en edificios existentes, que quizás es lo que habría que pensar. Claro, ya simplemente quiero también quiero decir una cosa, y es que, por ejemplo, el caso típico del split, que se habla mucho, ¿no?, de este restaurante, solo se habla del split, que el split parece que tuvo la culpa de contagiar a toda esa gente de un restaurante, que se publica mucho. Y nadie habla de que es que ese restaurante no tenía ventilación. Yo creo que tenemos que hablar de que eso ocurrió porque no había ventilación en el restaurante. Claro. Hombre, la prevención de riesgos laborales sí que te marca unos niveles. El Real Decreto 486 de lugares de trabajo
ya te marca 30 metros cúbicos a la hora de ventilación. Lo que pasa es que pasa como con el RITE, que no se cumple, simplemente. O sea, es un problema de incumplimiento de muchas de las normas y leyes que tenemos, ¿no? Pero ahí yo quería apuntar también que no solo, yo creo que incrementar el nivel de ventilación, como decía Paulino, si se llega a ese nivel de ventilación, que no se llega en la mayoría de edificios existentes, la calidad de aire es buena. Pero además habría que hablar de cómo se hace la difusión de ese aire, es decir, la eficacia de la difusión, que no se habla en la normativa de cumplir una eficacia de esa difusión, ¿no? Se ponía el caso en un estudio que leí hace tiempo de utilizar una difusión por desplazamiento de una guardería, cómo había disminuido el porcentaje de enfermedades en la guardería. Es decir, no habían incrementado la ventilación, pero sí habían mejorado la difusión del aire para evitar esos flujos cruzados entre personas. Y luego la exigencia y la inspección, ¿no? Del mantenimiento de redes de conducto, de redes de difusión, que realmente no se hace en la edificación existente. Yo creo que ahí tendría el RITE que incidir, ¿no? En la inspección, en la vigilancia de eso. En esta misma línea había una pregunta que dice, ya que estamos hablando de abrir ventanas y esto, ¿no sería bueno poner ventiladores en las puertas o en la ventana? O sea, no dejarle que entre per se, sino forzarlo. Lo que pasa es que chocaría con lo que nos acabas de comentar, Manuel, de que la difusión no sería correcta. No sé en qué punto habría que buscar el equilibrio entre lo que en lo nuevo yo creo que no se hace mal. O sea, entonces el problema es el que habéis comentado, que son los edificios que están de antes, que estamos hablando de edificación existente. Pero la pregunta en concreto, si se podría plantear simplemente con ventiladores o hay que analizarlo de manera más seria. Yo creo que lo que tenemos que apostar en el sector es por la calidad, de verdad. O sea, ese planteamiento histórico y que yo creo que a lo mejor es muy español de, bueno, como es más sencillo y tal, lo voy a vender porque es más barato, me va a ser más fácil venderlo. O sea, no sé, seguramente hay razones sociológicas y de todo tipo en esto, pero miremos, por ejemplo, un país como Alemania, que la pandemia le ha tocado, pero le ha tocado mucho menos. En general es un país, es una sociedad que apuesta por la calidad. Ellos quieren siempre buenos coches, buenas máquinas de climatización, buenos equipos, buenos de todo. Y al final, si hacemos todo lo contrario, pues esto, venga, vamos a poner un extractor en la ventana y cosas de este tipo, a ver, ¿eso qué es? Eso es apostar por la ínfima calidad, apostar por el mínimo valor de las cosas, y al final eso tiene un impacto y tiene una repercusión en nuestra calidad de vida. Yo creo que hay que huir absolutamente de eso, hay que ir a la calidad, porque al final, si lo analizamos detenidamente, y se ve muchas veces en muchas ponencias, en el contexto en el que estamos, de la climatización, ventilación, salubridad, etcétera, el mayor coste de cualquier espacio, cualquier edificio, es los salarios de las personas. Y la climatización es peccata minuta. Y con muy poquito que le metas un poco de dinero y un poco de calidad, incrementas extraordinariamente la productividad, disminuyes el absentismo, etcétera, etcétera. Eso se dice 1000 veces y tal, pero no acaba de entrarnos en la cabeza, ¿no? Porque al final vemos comentarios de este tipo. Sí, pero Paulino, ¿ahora qué le decimos a la persona que no tiene ventilación? ¿Se pone un ventilador o no se pone un ventilador? Por responderle al señor que ha preguntado. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que como mínimo, los espacios de trabajo, como mínimo, deberían tener ventilación siempre, independientemente del tamaño. O sea, cada persona tiene que tener sus 12,5 litros o sus 30 metros cúbicos hora, como dice el Real Decreto, de lugares de trabajo, pero todo el mundo debería tener su tasa de ventilación, independientemente de que trabaje en una oficina de 3 personas o en una de 5.000. Me da igual, somos exactamente iguales. Esa es mi opinión. ¿Que tiene un coste? Por supuesto. Pero ¿cuánto cuesta esa oficina de 5 o 10 personas? ¿Cuánto cuestan los 2 o 3 o 4 gripes extra que se producen cada año allí? Porque aquello está completamente estancado y en cuanto uno tose, porque estamos hablando del coronavirus y ahora
lo tenemos todo muy claro, pero es que esto pasa a pequeña escala cada año, con las gripes, con los catarros, con los resfriados, y eso está pasando cada año en multitud de sitios porque no tenemos ventilación, porque no tenemos buenas condiciones de higiene ambiental. Entonces, ¿qué es un coste? Claro que es un coste. Probablemente, más que un coste, es una inversión. Así habría que plantearlo. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a ese pensamiento. Bueno, simplemente es que yo creo que ya nos hemos pasado el tiempo previsto. Nada, agradeceros el esfuerzo y claro que han sido la exposición. A los que habéis enviado las preguntas, estaba mirando, nos quedan unas cuantas. Y yo lo que pasa es que creo que lo que haremos será ordenarlas por temas y lo que hemos hablado, pues responderlas. Las que no se han respondido en directo, no os preocupéis que las trataremos en el grupo. Y simplemente dejarle la palabra a Miguel Ángel para la clausura de la jornada, el presidente. Muchas gracias, Ricardo. Y antes de primero darles las gracias a los ponentes, a todos los asistentes, pero me gustaría todavía comentaros algunas cosas importantes antes de proceder a la clausura. La primera, que en cuestiones del directo nos han mandado que se ha publicado en el EDCD, que es el Centro Europeo de Enfermedades de Prevención y Control, una información que yo creo que es muy interesante, porque es la primera vez, por lo menos, que yo tengo constancia de que esto se está publicando y que compartiremos en redes sociales, que es que, en este caso, un organismo de la Unión Europea pone en valor lo que es la climatización como aliado para vencer la transmisión de esta enfermedad. Entonces, yo creo que es muy curioso, que es muy interesante que por primera vez lo están haciendo y, bueno, no nos da tiempo. ¿Cómo, perdonas? No, es que ahí por la zona interna no llegaba una información. Esto lo vamos a compartir en redes sociales y bueno, pues yo creo que es un logro para todos que la climatización ya se está viendo como un aliado y no como un problema. Aparte de esto, transmitiros varias cosas. La primera cosa es que todos estos vídeos, todo esto que habéis visto, se va a publicar y dentro de los próximos días va a estar en el canal de Universo TECIR en YouTube, donde podéis repasar y volver a ver todas las intervenciones que creo que han sido muy interesantes. También a todos los socios de ATECIR, que en el mes de julio recibiréis la DTIE, totalmente, por supuesto, gratuita, más una serie de DTIEs que este año, bueno, pues ha sido posible con el presupuesto poderos enviar gratuitamente. También el anuario del 2019. Y, por último, emplazaros a dos cosas. Una, que el 15 de octubre, como os hemos dicho, es la asamblea de ATECIR, que espero verlos a todos, que en este caso el abrazo virtual sea un abrazo físico, que va a ser la salida de una junta de gobierno y la entrada de otra, con lo cual yo creo que será una asamblea muy interesante. Y también emplazaros a que, como se acaba de comentar hace poquito, Pedro ha dicho, refiriéndose al Congreso de Calidad de Aire, este año, en el mes de, creo que es noviembre, todavía no tenemos las fechas completamente cerradas, las tres asociaciones, ATECIR, AFEC y FEDECAI, volverán a hacer el segundo Congreso de Calidad de Aire, que yo creo que será muy interesante y una continuación de lo que hemos estado hablando. Y poco más, despedirme y, por supuesto, daros las gracias a todos por vuestra atención y espero veros pronto. Muchas gracias a todos.